Venimos entonces, hermanos, procurando entender la doctrina de la unión con Cristo, la unión de la Iglesia con Cristo en sus diferentes etapas. Y hasta este momento hemos visto 5 aspectos de la unión de la Iglesia con Cristo. Cada aspecto, iniciando desde la eternidad, y en la sabiduría de Dios, cada aspecto como base y origen del siguiente. Es decir, que cada aspecto, soberana y sabiamente por Dios, ha sido puesto para que sea el fundamento del siguiente, y así sucesivamente, mostrándonos así la multiforme gracia divina para la salvación de los elegidos en Cristo. Hemos estudiado, hermanos, eslabón por eslabón de esta grandiosa cadena soteriológica, o que se refiere al tema de la salvación. En esta hemos podido comprender en grandes trazos que la salvación de un creyente es y tiene esta característica, de acuerdo a la perspectiva de donde se vea. Nuestra salvación en Cristo es pasada, presente y futura. Esto es que, en un sentido, los creyentes ya son salvos. En otro sentido, están siendo salvos. Y en otro sentido, serán salvos. Si miramos al pasado, se puede decir que los creyentes ya han sido salvos, si con esto hablamos de la salvación del pecado como principio reinante, de la culpa y penalidad del pecado mediante la justificación por la fe sola, donde todos sus pecados fueron perdonados y donde se les imputó la justicia perfecta de Cristo a su favor. En ese sentido, los creyentes ya son salvos. En el presente, se puede decir que los creyentes están siendo salvos. Están siendo salvos del poder, de la influencia y de los efectos experimentales del pecado mediante la operación del Espíritu. En un sentido, ya salvos del pecado. En otro sentido, estamos siendo salvos del pecado por el poder del Espíritu de Dios. Son dos perspectivas. Y en el futuro, los creyentes serán librados y liberados de toda presencia y contaminación del pecado, y así la obra de la salvación quedará completa en ellos. Quiero solo amarrar este sermón a los pasados. Recordemos, hermanos, todas las instancias en que hemos considerado la unión con Cristo. Recordemos, si usted me permite, ir a las últimas cosas, que por la unión vital de los elegidos con Cristo se les concedió a ellos vida nueva o la regeneración. Esto es, hermanos, la implantación de un principio de vida nuevo o un nuevo corazón para habilitarlos a la actividad espiritual correcta. Y así, estando unidos vitalmente a Cristo, bajo la influencia del Espíritu Santo y el poder naciente de una vida nueva, fueron capacitados para responder al llamado de Dios mediante el Evangelio. Gracias a la regeneración, fueron capacitados para arrepentirse para con Dios y tener fe en Jesucristo. Ahora, la obra de Dios no termina allí cuando ellos son justificados. La obra de Cristo no termina cuando ellos son reconciliados con Dios, ni se acaba cuando Dios libera al hombre de la culpa y de las consecuencias eternas del pecado, ni la obra de Dios termina cuando el creyente es perdonado en Cristo. En un sentido culmina, pero en otro sentido la obra de Dios seguirá en el individuo. Y esto es
y esto es indispensable saberlo hoy. Porque puede ser, a veces, hasta sin una mala intención, que la predicación del Evangelio esté dirigida solamente a este aspecto de la vida. Entonces se le comunica a las personas que ellos han de ser reconciliados con Dios, justificados, perdonados, y ahí se acabó el asunto. O sea, el asunto principal es que usted no vaya al infierno y punto. Y aunque ese es un gran logro en toda la cadena de la salvación, el asunto es que usted debe, y todos debemos ser liberados no solo del infierno, sino del pecado. Y del pecado como un lastre que tenemos desde Adán, pero también del pecado como ese poder que aún después de regenerados tenemos nosotros como una influencia permanente. Es después de la reconciliación con Dios, de la justificación por la fe, que empieza la vida cristiana como tal, que podemos ver a partir de la fe inicial o de la justificación el desarrollo de esta vida nueva en el creyente. En la regeneración se le otorgó vida nueva. La vida cristiana, ¿qué es? El desarrollo de esa vida nueva. ¿Qué debería esperar usted de la vida cristiana? Que todo aquello que la regeneración proveyó en semilla sea desarrollado en lo que conocemos como la vida cristiana. Es la práctica de la profesión de fe. En la conversión inicial usted confesó a Cristo. En la conversión inicial profesamos seguir o tener fe en Cristo, el arrepentimiento, el perdón de los pecados. La vida cristiana que empieza allí y que terminará cuando usted sea recibido en gloria, consistirá en el desarrollo de estos asuntos que la regeneración proveyó en semilla. Notemos, por favor, además, el fundamento de todas las cosas hasta aquí. Los elegidos fueron elegidos en el amado, esto es, en Cristo. Luego fueron confederados a este pacto de gracia en Cristo, siendo Él su representante y fiador. Luego fueron unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Luego les fue dada vida en Cristo, porque en la unión vital Él es el vivificador. Fueron unidos por medio de la fe a Cristo para su salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para salvación. Entonces, siendo Cristo hasta aquí el todo en la salvación de ellos, ¿acaso podemos decir que la vida cristiana sí la podemos vivir nosotros en independencia a Él? Piénselo. Elegidos en Cristo, puestos en un pacto en Cristo, unidos a Cristo en su muerte y resurrección, luego unidos vitalmente a Cristo, luego unidos por la fe a Cristo, y ahí inicia la vida cristiana. Entonces, hasta aquí Cristo ha sido el todo en todos, hasta el momento. ¿Acaso alguno puede pensar entonces que la vida cristiana sí la podemos vivir nosotros solitos, en independencia a Él? Como si Dios hubiera dicho, bueno, como la mamá que le empaca al niño todo, aquí está todo en la maleta, aquí están las onces, aquí está todo, ahora mijo, váyase para el colegio, nos vemos en la tarde. Algo así como, ya Cristo murió, ya fueron perdonados, justificados, ya se les dio el Espíritu de Dios, ya se les dio fe, arrepentimiento, muy bien, todo bien hasta aquí, le cierran la maleta y adelante, nos vemos en el cielo. No, hermanos. De ninguna manera, como dijo el apóstol. Alguno puede pensar que ya que hemos recibido todo para vivir la vida cristiana, no necesitamos estar unidos a Cristo para vivirla. De ninguna manera, la vida cristiana debe vivirse en Cristo o no es ninguna vida cristiana en absoluto.
Si la vida cristiana no se vive en la fe del Hijo de Dios, no es más que la práctica de una religiosidad muerta, como la del profesante que piensa que simplemente al tener el credo o los postulados correctos tan necesarios para la verdadera fe, él no necesita más. Hermanos, la doctrina, la verdad, los postulados correctos, el credo correcto son necesarios. Pero una persona puede sostener eso y no tener la vida de Dios en su alma, en Cristo. Puede ser ortodoxo en la doctrina y mundano e impío como vive, o en la práctica, o en qué depende para su supuesto camino al cielo. Hermanos, la vida cristiana se vive en Cristo, en la fe de Cristo, o no es vida cristiana en absoluto. Se trata de poder experimentar la vida cristiana en los términos de Gálatas 2:20, cuando el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Bien, está bien esa parte, la unión con Cristo, esa unión con la muerte y resurrección de Cristo, pero dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, este hombre que está escribiendo esto muchos años después de su primera fe, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso quiere decir que al comienzo, cuando recibimos el arrepentimiento y fe para creer, eso solo fue el comienzo de la vida cristiana, de una larga vida de fe en el Señor Jesucristo, de unión con Cristo. La vida cristiana posterior a la regeneración y la fe inicial consiste en la vida de Cristo en el creyente, en esa unión permanente del creyente con Cristo. Yo en Cristo, Él en mí. Así se vive la vida cristiana. Yo en Cristo, Cristo en mí. Entonces no es esto, hermanos. Ya Dios nos aparejó de todo y nos vemos en el cielo. No. Es que Él nos ha aparejado de todos y sin embargo necesitamos seguir estando unidos a Cristo por la fe cada día de nuestra vida, tanto como lo necesitamos desde el primer momento. Yo sé que en algún sentido a veces decimos, cuando Cristo me salvó y cuando Cristo me perdonó, y a veces ese lenguaje es útil, pero yo me pregunto, ¿y Cristo no lo continúa salvando? Es decir, ¿y no lo continúa perdonando? O sea que usted ya es lo suficientemente grandecito como para andar sin Cristo, como independiente de Él. O sea que usted con su Biblia tiene todo, ¿verdad? Y no necesita de nada más. No, hermanos. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe, en unión con Cristo, por la fe, con Cristo. Así que déjeme hablarle de algunas características de la unión práctica, pues ese es nuestro tema, perdón por no declararlo al comienzo. A las distintas facetas de la unión con Cristo, hoy veremos la unión práctica de los creyentes con Cristo. Y con las características, allí también quiero que notemos algo de su naturaleza, en qué consiste estar unidos a Cristo, ya como parte de la vida cristiana. Notemos bajo estos puntos principales de qué se trata esta unión práctica de aquellos que están unidos a Cristo por la fe salvadora. Entonces ya sabemos dónde ubicar la unión práctica. Entonces retrocedamos un par de casillitas atrás. La unión vital con Cristo, que es la regeneración, nos proveyó vida nueva, y esta nos arrojó a lo que llamamos la unión experimental, ¿verdad?, de los creyentes con Cristo por medio de la fe. Ahora vamos a la unión práctica de los creyentes con Cristo. Primero, la unión práctica de los creyentes con Cristo consiste en la recuperación experimental de los efectos de su antigua corrupción.
¿De qué se trata, hermanos? Ese lapso, si Dios lo concede, es el lapso que va a ir entre su fe inicial, o su regeneración, llamémosle, y su entrada a la gloria. ¿En qué va a consistir eso? Desde que usted creyó por gracia en Jesucristo la primera vez, desde que usted puede decir, fui convertido al Señor por gracia mediante la fe en Cristo, desde ese momento hasta que usted muera o el Señor venga, ¿en qué va a consistir esta vida? Bueno, consiste en que a través de la unión con Cristo seamos recuperados de forma experimental de los efectos de nuestra antigua corrupción. Se ha recalcado que la regeneración, si bien se extiende a todo el ser del hombre, de modo que el hombre es una nueva creación, la regeneración no es perfecta, pues la naturaleza pecaminosa, aunque vencida, se deja dentro y quedará operativa, por lo que se requiere que los creyentes sean recuperados de su poder y de sus efectos contaminadores. Tenemos, hermanos, un historial, perdonado sí, pero un historial de vicio, llamémosle. Así le llama la Biblia al pecado. Cuerpos viciados, ¿verdad? Un lastre que tenemos. El pecado, hermanos, no solo colocó asuntos feos en nuestro historial, de hecho puso asuntos muy feos en nuestro corazón, en la experiencia, no solo de acuerdo al tribunal de Dios, donde aparecíamos como culpables, sino el asunto en nuestro corazón. Nacimos en Adán, crecimos en Adán, desarrollamos vidas de pecado. Pecado que en Cristo han sido perdonados, pero ese asunto, ese pecado experimental dañó en gran manera la imagen de Dios en nosotros. En gran manera. Y nos dejó unos lastres pecaminosos. Dios es misericordioso, que no solo trató con el historial, eso ya lo vimos, trató con el historial, ahora pondrá sus ojos en nosotros, nos dio vida nueva, pero le estoy diciendo que la vida nueva es solo lo que pasó en semilla. Nos dio arrepentimiento y fe para creer en Él, y ahí inicia nuestra vida cristiana, que en otras cosas va a consistir en recuperarlo a usted y a mí, a la imagen de Cristo. En recuperarnos, en revertir lo que el pecado hizo. Esto, hermano, es por el solo poder de Dios, porque si usted tuviera la oportunidad de mirar un árbol, quizás en los conjuntos de ustedes hay árboles ya muy viejos, ya usted los ve muy viejos, y nacieron de una manera. Ahora usted se pone a pensar, ¿cómo puedo tomar este árbol y enderezarlo de una mejor manera para que ahora esté recto y dé el fruto? Usted diría, esto es una tarea imposible de hacer. A lo máximo que yo aspiraría es a que muera con dignidad. Y lo abonaré y le cuidaré, pero como nació, murió. No puedo hacer nada por este árbol. Y eso es pura verdad en el caso de los árboles, no de los creyentes. Alguien dice que el loro viejo no aprende a hablar, y es verdad para los loros. En el caso, hermano, de los creyentes, cuando el Señor les regeneró, ahora, hermanos, su obra va a ser detener la corrosión natural que traíamos en Adán y empezarnos a recuperar de la antigua corrupción. Eso quiere decir que desde el momento de su regeneración, aunque no perfecto y con muchas falencias, usted sí, desde el momento de su regeneración, usted sí se ha convertido experimentalmente y se está convirtiendo en una persona diferente de acuerdo a Cristo. La naturaleza pecaminosa, aunque vencida, se deja dentro, queda operativa, por lo que se requiere que los creyentes seamos recuperados de su poder y efectos contaminadores.
La naturaleza adámica, la naturaleza que recibimos de Adán, ha sido detenida en su corrosión, pero no en todos sus efectos remanentes. Por eso es imprescindible, luego de la fe inicial, seguir estando en Cristo, porque es la única garantía. Y además es una linda promesa, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y mire lo que debe ocurrir en nosotros, que las cosas viejas van pasando para darle paso a las cosas nuevas. Recordemos que así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué? Todos los que están en Cristo serán vivificados. Algunos comentaristas, dicen, esta vivificación puede ser regeneración. Y uno puede decir, en un sentido sí. Otros dicen, esta vivificación de la que habla aquí Pablo en 1 Corintios 15, 22, es la resurrección final. Y uno puede decir, puede ser también. Hermanos, cualquiera que sea la interpretación, es maravilloso saber que en Cristo seremos vivificados, ya sea dotados de una vida nueva o con la esperanza de la resurrección. Si la vivificación de la que habla este texto se refiere a la resurrección final, es maravilloso el espectro de la vida en Cristo, porque hemos demostrado que para ser regenerados hemos tenido que ser unidos a Cristo, y si para ser resucitados al final, después de la venida de Cristo, lo seremos por Cristo, ¿qué ocurrirá en la mitad de esos dos eventos? ¿Qué papel juega Cristo en la mitad de esos dos eventos? Y es que Cristo estará unido a nosotros desde la regeneración hasta la glorificación, para que la obra de Cristo, que es vivificar nuestra alma, sea completa. La vida nueva se va fortaleciendo, nos vamos recuperando experimentalmente de los efectos de la muerte en Adán hasta la resurrección. Segundo, la unión práctica de los creyentes con Cristo es una unión con el fin de ser habilitados para vivir la vida cristiana. Entonces, no solo al estar unidos a Cristo, somos recuperados de la antigua corrupción, sino que al estar unidos a Cristo somos habilitados para vivir lo que hemos llamado la vida cristiana. Alguien dijo, hermanos, y creo que cometió un grave error, que la vida cristiana es difícil vivirla. ¿En qué se equivocó? En que no es difícil, es imposible vivirla. ¿Sabe que usted no puede vivir la vida cristiana? No, es que no puede. Quiero colocarle el mismo ejemplo. Hermanos, los pastores somos así. Somos los mismos ejemplos. Porque ustedes siguen siendo los mismos, ¿verdad? Somos habilitados para vivir la vida cristiana. Piense en lo que llamamos fuerza de voluntad. Para las cosas más fáciles, lo que sí podemos hacer en la carne, dejar de comer, comer así, hacer deporte, leer un libro, esas son cosas de la carne, son cosas indiferentes. Nadie necesita el Espíritu de Dios para hacerla. Usted ha visto gente no regenerada, hasta atea, disciplina, van al gimnasio, toman los litros de agua que deben, se alimentan, etcétera. ¿Sí nota? Y yo le pregunto a usted, ¿cómo le ha ido con su fuerza de voluntad? Ni eso, ¿verdad? Y ya me va a decir usted que para vivir la vida de Cristo, para vivir con principios espirituales, para hacerle frente al diablo, al mundo y la carne, para soportar la prueba y la tentación, ¿usted sí puede?
No, ni siquiera puedo leer un libro. Entonces no me diga que va a poder pararse frente a Satanás y resistirlo para que él vuelva a huir. No me diga que con la misma fuerza que no va al gimnasio se va a parar al frente de una tentación y la va a resistir. La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible vivirla y por eso necesitamos estar unidos a Cristo. La única manera en que somos habilitados para poder vivir la vida cristiana. La vida cristiana consiste en continuar como comenzamos. La vida cristiana consiste en continuar como iniciamos. ¿Cómo iniciamos la vida cristiana? Mire, iniciamos siendo vivificados por el Espíritu de Cristo. Iniciamos en arrepentimiento y fe. Usted no solo tuvo que ser ayudado para arrepentirse y creer. No, ser ayudado significa que yo todavía me puedo sostener. Yo le digo, ayúdeme a caminar, es porque todavía, al menos con un pie, puedo hacer fuerza. Ninguno de nosotros empezó siendo ayudado por Dios para arrepentirse y creer. Él tuvo que darnos toda capacidad de arrepentirnos y creer en Cristo. Empezamos la vida cristiana asistidos completamente por el Señor para hacer lo que no podíamos. Y le dije que la vida cristiana consiste en continuar como iniciamos. De manera que la vida cristiana consiste en andar en el Espíritu, seguir en la fe, en espíritu de contrición, dependiente del Señor. Si así es la vida cristiana, necesitamos a Cristo tanto como desde el primer momento de nuestra fe. La unión práctica pone de manifiesto que la vida cristiana hasta la gloria debe ser vivida en Cristo. Juan 15:5, famoso texto. Cristo dijo, yo soy la vid. Los padres deberían llevar un día a sus hijos a ver una vid, para que esa imagen se les quede en la cabeza. Un arbolito donde nacen las uvas. Eso es instructivo, porque tendrán que ir a su Biblia muchas veces. La imagen se les va a quedar. Yo soy la vid. Y después usted le muestra que es un pámpano, ¿sí? Porque somos de ciudad, no sabemos qué es eso. Y no nos da sentido. Yo soy la vid, vosotros el pámpano, una especie de ramita con florecita de donde surge la uva. Escuche, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada en la vida cristiana podéis hacer, porque separados de mí no podréis orar, separados de mí no podréis hacer vuestros devocionales, separados de mí no podréis con la prueba, separados de mí no resistiréis la tentación, separados de mí no te podrás congregar, no podrás testificar, nada haréis, porque yo soy la vid. La vida cristiana no es un árbol plantado junto a Cristo. La vida cristiana es una rama que sale de Cristo y así se vive, en unión con Él. La vida cristiana en cualquier punto, en cualquiera de sus avances, depende de que estemos unidos a Él y no solo que hayamos sido unidos a Él. Pablo en Filipenses 1:21 lo plantea de una manera muy personal e íntima, porque para mí el vivir no fue ni será, es Cristo. Para mí el vivir consiste o se trata o halla su fundamento en Cristo. Luego en 1 de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si la vida cristiana es una de obediencia, también lo es de la permanencia de Dios en el individuo, y esto por Cristo. Sin la presencia permanente de Dios en nosotros, la vida cristiana no sería posible. Entonces, hermanos, debemos estar unidos a Cristo en nuestra vida cristiana. Tercero, esta unión experimental es una unión que evidencia la nueva relación en la que el creyente ha entrado. Si algo manifiesta la unión práctica, es que el nuevo creyente camina con Dios,
Qué testimonio hermoso de ese hombre en Génesis que dice la Biblia que tuvo testimonio de haber caminado con Dios. ¿Sabe qué es caminar? Ya entiende, no podemos hacerlo físicamente, no está entre nosotros físicamente, es seguirlo como sus discípulos. Caminar con Él, caminar con Dios, una vida de seguimiento al Señor. Si algo pone de manifiesto la unión práctica, es que el nuevo creyente camina con Dios. Por la fe, aquí hay un nuevo discípulo que ha ido en pos de Él o atrás de Él. Ahora, como cualquiera de sus discípulos, anda con Cristo, vive con Cristo, sigue a Cristo, come con Cristo, camina con Cristo, se levanta con Cristo. La única diferencia entre los discípulos que lo hicieron físicamente y nosotros es que lo hacemos por la fe. Pero es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Principalmente, escuche, la vida cristiana principalmente no es una nueva relación con los medios de gracia, ni con las bendiciones divinas, aunque los medios de gracia están incluidos como instrumentos y las bendiciones divinas como resultados. Pero principalmente la vida cristiana es una relación viva, personal, con Cristo. Es una relación como todas las relaciones en la que usted le conoce más, empieza a confiar más y procura asemejarse más a Él debido a su andar con Él. Por ahí hay estudios que dicen que uno se empieza a parecer, así no tenga nada genético, con la persona que más convive. Puede ser, ¿no? Tengo la esperanza de volverme un poco agradable, está bien, por convivir con mi esposa, está bien. Hermanos, pero si así no fuera en genética, en la vida normal, es pura verdad en la vida espiritual. A razón de andar con Cristo permanentemente, seremos semejantes a Él, porque hemos entrado en unas relaciones con una persona. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, en Hechos 11:23, dice que vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, y aquí está el asunto. Me gusta esto, cómo resuelve. Mire, nosotros en la iglesia a veces tenemos esos lindos consejos. Hermano, sea fiel a la iglesia. Es un buen consejo, ¿sabe? Sea fiel en sus devocionales. Es un muy buen consejo. Sea fiel a la doctrina. Ese es muy buen consejo, hermano, la verdad. Esos no son consejos malos. Pero cuando Bernabé llegó a Antioquía y encontró un grupo de discípulos, algo así como dijo, si se van a quedar con algo de mi predicación, permanezcan fieles al Señor. Al Señor. Reconozcan que han entrado en una nueva relación con Cristo. Sean fieles a Él. No les exhortó a ser fieles a una nueva religión o a unos mandamientos, ni siquiera a ser leal a su propia conciencia, aunque todo esto es bueno, no lo deseche, hace parte. Pero fundamentalmente les exhortó a que de todo corazón, con propósito de corazón, fueran fieles a Él. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como podemos concluir, hermanos, esta nueva relación de seguimiento, aprendizaje, imitación, lealtad, amor, solo es posible si Cristo está en nosotros y con nosotros. Yo le pudiera decir una cosa y tendría que pensar muy bien la respuesta. ¿Cuánto tiempo han dado con Cristo? No le pregunté cuánto tiempo hace que conoce el Evangelio. No.
ni hace cuánto tiempo está obedeciendo los mandamientos de Dios. No, no es eso lo que le pregunto. Ni siquiera cuánto tiempo hace que es miembro de una iglesia. Usted, ¿cuándo podría decir usted, desde qué tiempo ha andado con Cristo? Que le ha seguido realmente, que ha ido en pos de Él para aprender, para amarle más, para conocerle, para adorarle. Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no está unido a Cristo, no es de él. ¿Por qué, hermanos? Porque esta nueva relación con Cristo solo se vive en el Espíritu. Entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? Uno, que la unión práctica de los creyentes con Cristo consiste en la recuperación experimental de los efectos de la antigua corrupción. Segundo, que la unión práctica de los creyentes con Cristo es una unión con el fin de ser habilitados para vivir la vida cristiana. Tercero, que es esa unión práctica evidencia la nueva relación en la que el creyente ha entrado. Cuarto, la unión práctica de los creyentes con Cristo es una unión de subordinación y obediencia. Esa unión práctica es una unión con Cristo, es una unión de subordinación y obediencia. Podemos usted y yo estar unidos en diferentes grados de unión. Por ejemplo, si usted está en una empresa, usted está unido a esa empresa en una relación distinta, de trabajo, de contrato. Usted hace algo, le dan algo. Usted, por ejemplo, si es un deportista, usted está unido a su equipo de una manera. Sí, son vínculos distintos de unión que hay. Usted está unido por lealtad. Si es un buen colombiano, usted está unido solo porque quiere comprarse un carro nuevo y cosas así. Por eso somos malos deportistas, ¿lo sabe? Porque para nosotros el deporte es secundario. ¿Sí ha visto que los deportistas son malas personas? Son malas personas, acéptelo. El deportista común colombiano es una mala persona y por eso un mal deportista, porque para él no hay nada de superación, mente, esfuerzo, logro personal, no. Es que el hombre quiere un iPhone y luego quiere sus carros. Bueno, eso es una crítica social. Era simplemente, quería dejarle eso punzando en el corazón, pero quería otra cosa. Hermanos, hay distintos tipos de unión, ¿verdad? La unión práctica después de la fe de los creyentes con Cristo es una unión de subordinación y obediencia. En ese rango estamos unidos a Él. El mismo Señor Jesucristo usó una analogía, gracias al Señor la usó Él, porque hubiera sido ofensivo quizá otro la use, pero Él usó una analogía particular para describir el grado de unión, de subordinación y obediencia que los creyentes tenemos con Cristo. En Mateo 11:29 dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál fue la analogía que el Señor usó para describir la vida cristiana? Resaltando con esta analogía que estamos unidos a Él en una unión de obediencia y subordinación. Usó la figura de un yugo. Somos capitalinos, hermano. Aquí quizá usted no ha visto eso. El yugo es un dispositivo de madera, pesado, porque el fin del yugo no solamente es un palo, ¿ya?, grueso de madera. Yo creo que aquí un niño no levantaría un yugo. No, eso es pesadísimo. Bueno, se ponen dos bueyes al lado y lado y se unen al mismo yugo, y en la mitad de los dos bueyes hay un palo igualmente pesado, con una punta muy pesada atrás. Usted echa a andar los bueyes y el peso, ¿verdad?, va abriendo un surco en la tierra y así varias hectáreas. Bien.
el Señor tiernamente nos miró y esta vez no nos comparó con ovejas, pero nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es la manera en que el Señor remarcó que hay una unión de subordinación con Él, unión con Cristo en su yugo, si quiere colocarle. Estamos unidos a Cristo en su yugo. De las descripciones del discipulado, esta no es pasiva, es activa. Porque si usted lee bien, no es algo que Cristo hará por nosotros, es algo que nosotros haremos por Él. Él no dice, déjense poner el yugo, ¿ve? O esperad que el yugo sea puesto, sino dice, llévenlo. Como si Él dijera, quiero ver a cada uno de ustedes, si son discípulos voluntarios, bajar su cuello, mientras con la mano se pone el yugo de mi señorío sobre ustedes. Con eso me estarán diciendo que no se consideran seres libres, ni autónomos, ni independientes. Con eso me estarán diciendo que están dispuestos a llevar mi voluntad sobre su cerviz. Ustedes mismos, por voluntad, estarán diciendo que no desean levantar la cabeza para mirar otra cosa, sino agacharla y ver simplemente lo que Cristo ha ordenado. Con la figura de este elemento pesado, el Señor señalaba hacia su voluntad. Si bien en Cristo somos libres del pecado, somos libres del hombre, del mundo, no somos absolutamente libres, pues ahora tenemos el yugo de sus mandamientos sobre nosotros. Si se ha dado cuenta, los hombres hoy quieren ir a Cristo para ser salvos, pero jamás para llevar el yugo de Cristo. Quieren un infierno que evitar, pero no un yugo que cargar. Quieren salir de la condenación, quieren que sus pecados no los molesten ni los condenen, quieren que les vaya bien, pero desean ser individuos que se rijan y que se gobiernen por sí mismos. Una salvación así no es salvación en absoluto. Porque si hay una salvación que lo deje subordinado a usted mismo, entonces usted no fue salvado de nada. Si el yugo que se puso es el yugo de su propia opinión, de su propio gusto, de su propio anhelo, no es el yugo de Cristo. La palabra favorita de estos individuos es legalismo, fanatismo o religiosidad, cuando se les señala que Cristo afirmó que debemos llevar su yugo voluntaria y conscientemente sobre nosotros. Ese es un cristianismo en los términos del hombre. Ese cristianismo es un mal indicativo para el alma. La obediencia estricta a Cristo no es legalismo, es el yugo de Cristo. El apartarse del pecado, de la mundanalidad, la renuncia a los deseos mundanos es necesaria, pues qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Un cristiano no solo debe confesarlo ni parecerlo, debe serlo, en verdad. Este yugo se carga con amor, ¿sabe? Porque a diferencia de los bueyes, ¿qué elección tuvieron, hermano? Nacer, punto. Hermanos, este yugo lo cargamos con amor. Si pudiéramos, no existe la reencarnación, pero si pudiéramos morir y vivir 100 veces más, hubiéramos dicho, ¿dónde está tu yugo? Déjame poner mi cuello bajo tu yugo. Para mí es mejor la obediencia. Déjame ser tu discípulo una y otra vez. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Además, Juan
14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, si me amas, lleva mi yugo sobre ti. No había pensado, ¿verdad?, que estar unido a Cristo era estar unido a su yugo. Pero eso también es estar unido a Cristo, hermanos. Tener el yugo de Cristo es estar unidos a Él en su yugo. Quinto, es una unión en los sufrimientos de Cristo también. Y el Señor usó otra analogía, y gracias al Señor Él la usó, para resaltar que los creyentes no solo estamos unidos a Cristo por ese yugo, el yugo de su señorío sobre nosotros, sino que estamos unidos a Él, otro vínculo, estamos unidos en el sufrimiento de Cristo. Y usó esta figura, la cruz. De manera que afirmó en Mateo 11:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la unión práctica con Cristo en su cruz. Unión con Cristo en su yugo, unión con Cristo en su cruz. Y cuando piense la unión con Cristo en su cruz, es esa unión en los sufrimientos de Cristo. Y Él fue adelante en esto, porque el Señor suprimió su voluntad para darle prelación a la voluntad del Padre. De esta misma manera, todos los discípulos somos llamados a negarnos a nuestra voluntad, somos llamados a contradecirnos en nuestros deseos pecaminosos, a las aspiraciones de este mundo. Aún debemos estar dispuestos a negarnos a lo que es legítimo, pero que puede llegar a estorbar nuestro seguimiento a Cristo. La unión práctica que incluye estar unidos a los padecimientos de Cristo por estar en Él, por llevar su yugo, por negarnos, por ser fieles, eso es experimentar sus sufrimientos. Cuando usted se niega al pecado, al mundo, a los deseos pecaminosos, cuando usted se contradice en su voluntad, que quiere pecar, que tiene anhelos, aspiraciones mundanas, usted, si lo hace mirando a Cristo, está siendo unido a Él en sus sufrimientos. Esto es muy experimental y solo es posible si estamos unidos a Él. Note la declaración del apóstol en Filipenses 3:10. Recuerde este emblemático texto que todos imprimiríamos en un cuadro en la casa. Y lo he desechado todo, ¿verdad? Y lo he considerado por basura, con tal de ganar a Cristo. Bueno, si lo va a imprimir, hágalo, pero con el siguiente. ¿Está bien? Con el siguiente. A fin, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, la vida cristiana que no nos lleva a la muerte de nosotros mismos, ¿qué tipo de discipulado es? El yugo es sinónimo de cristianismo, igual que la cruz de Cristo. Estamos unidos en su vida, en sus glorias, gloria a Dios, pero también estamos unidos a Cristo en sus padecimientos y en su muerte. Esto, por supuesto, demuestra el grado de unión que tenemos con Cristo. Él se negó a sí mismo para ir a la cruz. Debemos nosotros, a partir de la cruz, aprender a negarnos a nosotros mismos. Esto es, hermanos, llevar la cruz. Y finalmente, la unión práctica de los creyentes con Cristo es una unión de fe. Como precisábamos al comienzo, esta unión con Cristo no es física, es espiritual, mística en este sentido, por lo que es necesaria la fe permanente en Cristo.
así como un día, por gracia, vinimos por la fe a Cristo, debemos continuar la vida cristiana viniendo, oyendo por la fe a Él. La fe no fue un recurso inicial solamente. La fe es un recurso permanente en la vida cristiana. No vamos a Él por la fe de una vez por todas. Vinimos a Él por la fe una vez. De ahí en adelante, frecuente, diariamente, venimos a Cristo por la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 16:26 sitúa la fe como ese vínculo necesario de los discípulos. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Cristo es el único que puede atender las necesidades más profundas de nuestro discipulado cristiano. ¿Dónde usted se ve débil? Yo sé que en todo, pero ¿en dónde se ve débil? En su discipulado cristiano. Vamos a suponer que usted dice, a mí a veces me falta convicción de que esto es lo correcto. Entonces usted debe ir a Cristo para hallar ese fundamento, esa convicción. Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios. Es que a veces no estoy seguro de qué hacer, cómo hacer. Entonces usted debe ir a Cristo como el profeta que ha sido designado. Ese oficio de profeta, Él lo tiene no para Él, para nosotros. Me encuentro vacío, solo, pues hoy leímos que de su plenitud bebemos. Y gracia sobre gracia. Estoy desanimado, me faltan fuerzas, pues acudimos por la fe a Él en busca de fortaleza. En nuestras caídas en el pecado, ¿qué buscamos en Él? Al Cordero de Dios, que quita el pecado. Por la fe venimos una y otra vez a Él. Todo lo que necesitamos para el tiempo y la eternidad está guardado para nosotros en Cristo. La fe es el principio, la obediencia es el producto. La fe es la causa, la obediencia el efecto. La fe la raíz, la obediencia el fruto. Por la fe, como dijo un escritor antiguo, recibimos y reconocemos a Cristo como nuestro legítimo Señor. Por la obediencia regulamos nuestra conducta de acuerdo a sus mandamientos. Por la fe se efectúa una unión salvadora con Cristo. Por la obediencia se mantiene una unión práctica con Él. Deseo terminar, mis hermanos, animando, exhortando a reconocer lo siguiente. Es sólo por medio de la unión práctica con Cristo que usted puede determinar si ha sido unido a Cristo de ahí hacia atrás. ¿Qué hemos visto? Esa unión electiva, la unión de pacto, la unión en la muerte y resurrección de Cristo, la regeneración, etc. ¿Cómo usted sabe que esas cosas que se escapan de la vista del hombre, esas cosas que permanecen ocultas al hombre, son una verdad en usted? ¿Cómo sabe usted de su elección? Si usted ha sido elegido, si usted ha sido llamado, ¿cómo lo sabe? Mire, usted lo puede saber mediante la unión práctica con Cristo. Si usted no anda con Él, ¿qué puede usted concluir hoy? Si usted no le sigue a Él, si usted no se niega a sí mismo, si
La corrupción original no está siendo revertida en usted. Si usted no lleva el yugo ni la cruz, entonces fácil, usted puede mirar hacia atrás y decir, entonces, muy probablemente nada de esto haya pasado en mí. Es entonces que es necesario meditar e indagar cómo es su vida que usted ha denominado cristiana, su vida cristiana, y medite seria y cuidadosamente. Más aún, si usted no tiene ninguna vida cristiana que vivir, está muy evidente que usted todavía está en su carne, y los que siembran para la carne cosecharán la destrucción de su propia alma. Póngalo en perspectiva de Cristo, no de una religión. Este mundo no aguanta otra religión como no aguanta otro TikToker, hermano. ¡Ay, qué harto! ¡Qué aburridor! No más, por favor. Este mundo solo tiene un Salvador, uno. Entonces no ponga el asunto con la perspectiva inadecuada de que mucha religión, que esta religión no. Póngalo en perspectiva. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si usted es muy independiente de Dios, si usted es su mismo amo, si usted no tiene ninguna cruz que llevar, si Cristo no está al frente, si no está unido a Cristo, usted, amigo, está en camino de la perdición de su alma. Es más, se está pudriendo usted hoy en vida, porque no es ninguna vida vivir sometido al pecado. No es ninguna vida. ¿Cómo le fue de diciembre a enero? Muy feliz el 31, ¿no? Deprimido el 1. ¿Cómo se siente andar sin plata en enero? Lindo, ¿verdad? Habiendo desaprovechado sus propios recursos. ¿Qué tal se siente la resaca, la inmoralidad? Tener hijos sin padres reconocidos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten las drogas? ¿Cómo? ¿Pelear con sus papás? ¿La rebeldía? ¿Qué tal? Amigos, se está pudriendo en vida y cosechará la perdición eterna. Todo esto mientras Cristo es ofrecido a su vida como el Salvador. Su yugo es fácil, si usted lo compara con todo lo que tiene que hacer para mantener la vida pecaminosa que lleva. ¿No se ha dado cuenta? Al menos si sacara la calculadora, sume cuánto le cuesta su vida de pecado. Y verá que el diezmo queda así de chiquito. ¿No? Usted está pagando, invirtiendo grandes sumas de tiempo y dinero para la condenación. La salvación es gratis para nosotros, porque a Cristo le costó. Considere sus caminos, querido individuo que ha profesado a Cristo. ¿A quién se parece hoy usted? ¿Más a usted todavía? ¿Más a Cristo? ¿Qué inclinaciones lo manejan? ¿Las naturales, las divinas? ¿Qué regula su vida? Usted puede juzgar por esto lo que ocurre hacia atrás. ¿Está unido usted a Cristo? Y finalmente, hermanos, la unión práctica con Cristo nos grita a grandes voces que Cristo debe ser coronado Señor de todo. Porque en la unión práctica eso se deja ver, que Cristo es Señor. Él es Señor de todo o no será Señor de nada en absoluto. Quizás usted se le instruyó que Cristo viene a la mesa y usted va de la otra parte de la mesa y empiezan a negociar cómo es, ¿verdad? ¿Qué tanto deja? ¿Qué tanto me da el Señor? ¿Cómo Dios ha llorado por usted y usted tanto que lo rechaza? ¿No, amigo? El Señor
con Él es todo o no es Señor de nada. En nuestra Biblia el Señor no comparte su gloria con nadie, con nadie. El Señor no tolerará ningún rival. Él no se sienta a la mesa a negociar. Él se sienta a la mesa y dice, arrepiéntase y crea en el unigénito Hijo de Dios. Esos son los términos de su llamado: subordinación, rendición o condenación. El Señor, o más bien el creyente, el discípulo, debe renunciar de todo corazón a lo que compita con Él. Venga pues, y vengamos a Cristo, y sigamos viniendo a Cristo como profeta, sacerdote y rey. Venir a Cristo es salir de uno mismo para no descansar nada más que en Él. La fe es la voluntad que se inclina ante su señorío, aceptando su yugo, tomando su cruz, siguiéndole sin reservas. Todo esto es lo que está implicado en la unión práctica de los creyentes con Cristo. Y bendigamos a Dios por esto, que Él fue unido y sigue unido a nosotros y lo seguirá hasta que seamos recibidos en gloria. Oremos.